Bienvenida Mercedes Malavé, comunicadora, dirigente política, quien ha solicitado un derecho a réplica de manera muy cortés, y yo muy cortésmente le doy su derecho a réplica. Café venezolano, el mejor, el mejor. Epa mi llave, feliz martes, feliz carnavales, yo descansando. Quiero que vean ustedes a continuación este documental. Lo voy a tratar de resumir lo más posible, pero es un documental, es una prueba fehaciente, como yo le digo, de la enajenación mental por un lado, mezclado, combinado con los intereses económicos por el otro lado, de los grupos palangristas, de los equipos palangristas, del ultrafascismo, de la extrema derecha venezolana que reside en Miami y que son la falange, parte de la falange política de María Machado. Quiero que vean con la ayuda, me voy a apoyar, de la política venezolana Mercedes Malavé, para que ustedes vean qué gente, a los niveles que han llegado, la enajenación, y aquí les dejo la descripción de enajenación mental, porque no lo estoy diciendo de una manera de ofensa, pero están enajenados mentalmente, y lo peor de todo, yo quiero que ustedes me permitan mostrarles esto, y se los dejo para el final. Véanlo hasta el final para yo explicarte por qué digo lo peor de todo, y si no me sigues, dale al símbolo, a la flechita de más, al símbolo de más, para que si te gusta mi contenido, y compártelo, hay que romper el cerco mediático. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, un placer conocerte y conversar contigo en tu programa. Muy bien, ¿algo te disgustó, te incomodó? Y fíjate que yo en este tipo de cosas de réplica no soy truculento ni nada. Fíjate, hay una foto que tú publicas en tu programa, haces pública con un comentario editorialista. Claro, para identificarme a mí, publican una foto con Indira Urbaneja, que tú citas dos fuentes. La primera fuente es un sobrenombre de una persona, me parece que le dices Pepe o Chuo, no, yo no lo encontré, donde supuestamente dice que somos socias. Por la foto, dedujeron eso. Y la segunda persona que publicas es una abogada penalista que se llama Telma Fernández, que ha publicado la misma foto 36 veces en su timeline, en su red social X. De esas 36 veces que ha publicado fotos mías, nunca ha dado el contexto de la foto, porque no lo conoce. Utiliza esa foto para generar animadversión hacia mi persona, como diciendo que somos íntimas amigas, que somos socias, que somos partidarias, que estamos en la misma agenda política, cosa que es completamente falsa. Esa foto es de hace más de 6 años. Ustedes tienen, o ella tiene que ver cuál era la agenda política del país en ese entonces, qué esfuerzos hacía Indira Urbaneja en ese momento. Y entonces, claro, si no ponen nada de eso, sino que lo que hacen es generar emociones negativas hacia mi persona, bueno, pues estamos hablando de una difamación sistemática. ¿Tú sientes que el que se te relacione sistemáticamente con Indira Urbaneja te lesiona la imagen? Con esa intención lo hacen. Yo no me siento mal, yo no siento que tenga nada que explicar por reunirme con personas como Indira Urbaneja. O sea, me parece que uno aquí se tiene que reunir con todo el mundo. Yo estoy en Venezuela, yo vivo en Caracas, yo hago política. Y si hay que reunirse con Indira para tocar algún tema puntual, dada que ella tiene, bueno, algunas posibilidades de relacionarse o de resolver algo, pues si a mí me dicen, pues yo me reúno con ella. No tengo nada que explicar. Ok, entonces explica. Utilizaste esa foto para criticar mi presencia en una reunión que no tuvo nada que ver con ella, ni siquiera estaba ella presente. Entonces... Ok, fíjense ustedes este primer corte que voy a hacer, donde Mercedes Malavé deja en evidencia que Miguel Ángel Rodríguez, es decir, este no es un influencer, este es un comunicador social, ha manipulado una información, ha manipulado unas fotos para mostrar una situación que no existió, que no ha sido real. Esto es la forma constante de ellos trabajar. Pero sigamos viendo que viene algo mucho más interesante, porque, véanlo ustedes. Claro, ahí es donde yo digo, bueno, no, yo tengo que explicar, primero, que el uso sistemático de una fotografía descontextualizada es falta a la ética periodística. El periodista debe dar contexto. Si publica una foto, debe ser una foto de un hecho. Tiene que explicar en qué circunstancias se dieron esos hechos. Si solamente se publica para generar una serie de adjetivos negativos, pues esa foto se está utilizando para desinformar, para descontextualizar, para generar una matriz de opinión negativa hacia mí. Y en un programa como el tuyo, que le llegas a tantas personas, que además eres un periodista que estudió periodismo en una época donde estoy segura que tuviste buenos maestros, buenos profesores de ética, buenos reportajes, seguramente te leíste y realizaste. Oye, tenemos que elevar el nivel periodístico, porque si no, ¿qué estamos haciendo nosotros por la democracia? Generando una conducta, un marco periodístico muy parecido al que criticamos, donde simplemente a la persona se le tacha por una foto, por el color de una chaqueta, por los ojos, por cómo miró, o sea, no, hay muchísimas maneras hoy en día de indagar.
Bueno, ustedes van viendo la clase de ética que ella le está dando, que Mercedes le está dando. Habla de sistematización y aquí hay dos puntos que se desprenden. Odio. ¿Cómo siembran odio? ¿Cómo etiquetan? Y siembran odio y etiquetan en base a la mentira. Pero además, esta sistematización que viene sucediéndose desde hace años busca evitar que existan puentes de entendimiento entre dos sectores importantes de del país, la oposición y el chavismo. Pero cuidado, porque aquí hay que dejar bien claro algo. Ellos no son parte de la oposición. Ella no estuvo presente en una reunión. Me refiero a Indira Urbaneja, porque en esa forma de etiquetar, entonces quieren etiquetar a todos aquellos que nos reunimos con el chavismo para buscar un punto común de entendimiento y poder además ayudar a reconstruir la oposición. Entonces, como a ese grupo de la Machado no le interesa que la oposición se reconstruya, porque ella quiere ser, como no tiene gente suficiente para ganar unas elecciones, para ella es mortal que se construya una nueva oposición, porque tarde o temprano se va a construir y tarde o temprano va a haber un líder genuino que surja de esa oposición, que sea una opción verdadera para nuestro país. Eso a ella no le conviene. Por eso destruyó a Manuel Rosales, por eso destruye a Capriles Radonsky, por eso destruye a Antonio Ecarri, a cualquiera. Y es que precisamente el elemento subyacente de este tema es que no surja nadie, no surja ningún verdadero líder o venga un outsider del sector privado por miedo a ser destruido por esta maquinaria. Es el miedo que tiene la gente de que te vean y te señalen de chavista. Ese miedo yo lo perdí hace mucho tiempo y te invito a ti a que también lo pierdas tú. Esto muestra la campaña contra Indira Urbaneja. O sea, utilizan las etiquetas y a Mercedes para hundir a Indira Urbaneja. ¿Por qué? Nosotros Ok, ya te escuché bastante, escúchame a mí. Escucha, no, ya te escuché. Mercedes, óyeme, Mercedes, te escuché, escúchame. No has de negar que te he escuchado. Epa, periodista como yo que suele meter mucho la pala en las conversaciones. Te he escuchado. Incluso el despropósito de intentar querer darme clases de ética periodística y te lo acepto. Allá tú con lo que creas que tienes por derecho a hacer. Yo no formo parte de esa campaña. No se pierdan este detalle de supremacismo extrajudicial, cómo reta a Mercedes de que coloque la denuncia donde la va a colocar. Mercedes la tendría que colocar en Venezuela porque ella es ciudadana venezolana. Y hacerlo en Estados Unidos sabemos que tiene un costo que tal vez cualquier ciudadano normal en Venezuela no pueda financiar, no pueda sufragar. Pero si pudiera hacerse, tengan por seguro que este individuo pasaría de inmediato a tener que pagarle un dinero tras perder una demanda por difamación e injuria en Estados Unidos. Ni voy a permitir que tú me hagas parte de esa campaña. Si crees que estoy cometiendo algún tipo de delito contra ti, procede donde quieras proceder. El asunto es, Mercedes, que sí que hay por estos días algunos temas de extravío político de tu parte. Según yo considero, tú tendrás oportunidad de defender tu posición política, por lo cual quizás seas tan identificable y tan señalada sobre el marco de las oposiciones, que por cierto forman parte de un plan urdido por los Rodríguez desde hace mucho tiempo para moverse con los opositores que les hacen sentir cómodos y con los cuales parece que tú te sientes mucho más agradada de actuar. Ustedes están viendo la sistematización de un falso discurso. Las oposiciones que vienen fabricadas por parte de los Rodríguez desde hace muchísimo tiempo. Mira, Miguel Ángel Rodríguez, ¿sabes algo? En Venezuela hay una oposición que está dividida en varios criterios, así como existe un chavismo que tiene varios criterios o varias aristas. Está el madurismo, está el área de los Rodríguez, está el del almirante Meléndez, está el de Jagua, etc. En la oposición también tenemos lo mismo. Ahora bien, yo no he visto nunca, para que tú veas lo enajenado que tú estás, y aquí me dirijo directamente a él, a Miguel Ángel Rodríguez, para que tú veas lo enajenado que tú estás, que yo nunca he visto desconocer a un miembro del chavismo, del ala de Jorge Rodríguez, o de Diosdado Cabello, o de Padrino López, o de Maduro, desconocer a la otra jamás. En cambio, es de fascista
desconocer a los otros como tú sí lo haces y cómo los etiquetas. Y fíjense, para que ustedes vean, yo jamás en mi vida he visto a Jorge Rodríguez. Yo jamás en mi vida he visto a Delcy Rodríguez. Yo no tengo ni la menor, bueno, sí conozco quiénes son algunos de los chavistas que corresponden a ese grupo ese grupo del que está dentro del chavismo. Pero yo no los conozco. A mí jamás me han dicho, vente con nosotros a que tú hagas una oposición con los lineamientos de Jorge, jamás. Ni me lo ha dicho Diosdado Cabello, no me lo ha dicho absolutamente nada. Nadie. Al igual que Mercedes, ella tiene su criterio, yo tengo el mío. Yo no sé si Mercedes estará enganchada, pero creo que no por lo que ella te dice aquí. Y me siento muy identificada con lo que ella dice, tras ver las bolas que tú tienes. Bien sea, te voy a dar todavía una ventaja, un beneficio de duda de lo que tú estás fabricando y construyendo como parte de una retórica que manda María Machado y su combo, o de tu inmensa ignorancia de lo que pasa en Venezuela. Todo lo que estamos viviendo ahorita, yo no diría que es tanto consecuencia del 28 de julio, que lo es, pero si atendemos a la cronología de los hechos, ¿verdad? Y al contexto actual, yo siento que lo que estamos viviendo ahorita tiene mucho que ver con el 3 de enero. El 3 de enero, cuando Estados Unidos inició un proceso que después, el 3 de enero no sabíamos en qué consistía, ninguno sabía en qué consistía, pero a partir del 4 de enero ellos empezaron a presentar una agenda de trabajo. Y en esa agenda de trabajo había dos cosas clarísimas. La primera, ellos van a trabajar con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Ellos, la institucionalidad o la columna que sostiene al gobierno encargado ahorita es principalmente en Estados Unidos, porque en Venezuela no tenemos instituciones que puedan sostener nada. Ni siquiera la Fuerza Armada fue capaz de sostener al gobierno. Pues la columna que sostiene ese gobierno encargado se llama Estados Unidos. Yo sigo a Mercedes desde hace mucho tiempo y suelo coincidir con ella en un 70, un 80%, pero no en un 100%. Y este es un punto del cual no estoy de acuerdo con ella. Mercedes, creo que además te contradices. Y entiendo que tal vez tus creencias y tal vez tu discurso político te tengan que llevar por esa línea, pero es completamente lo opuesto, la realidad es lo opuesto a lo que tú estás diciendo. Si no hubieran existido instituciones en Venezuela, el Estados Unidos definitivamente toma el poder o pone un presidente títere. Dejan a Delcy Rodríguez, primero por respeto, o sea, primero porque es el canal constitucional que existe, lo que quiere decir que se respeta la Constitución, es una institución. Entonces, fíjate que te estás contradiciendo. Lo segundo, la estructura chavista está completamente intacta. Solamente se llevaron a 2 personas. Y el resto de las instituciones están completamente intactas. Simplemente han cambiado fichas por otras dentro del propio chavismo. Yo no he visto aquí ningún representante de los Estados Unidos dentro del gobierno o un representante de María Machado. Aquí no tomó el Ministerio de Información Carla Angola. Para nada. Entonces, es completamente absurdo lo que tú estás diciendo. Es más, es tan absurdo que tú hablas de las Fuerzas Armadas, que no hay una institución como tal, si no lo hubieran, y si fuese, como María Machado dice, que el 80% están con ellos, si hubieran alzado el 3 de enero. El 3 de enero, tras los Estados Unidos decir que iban a dejar a esta señora, se alzan y dicen, no, señores, espera un momentico, nosotros existimos aquí y nosotros no los aceptamos a ellos. Entonces, discúlpame, hay institución que el 5 de enero se juramenta la Asamblea Nacional. Tan es así que esa Asamblea Nacional ha discutido una ley de hidrocarburos y está discutiendo una ley de amnistía. Tan es así que un grupúsculo dentro de la oposición saboteó con una discusión absurda. Eso lo tenemos clarito. Y lo segundo que tenemos clarito es que ellos tienen una agenda cuyo primer punto es estabilización, estabilizar al país. ¿Estabilizarlo cómo? Bueno, yo creo, tampoco es que lo expliquen mucho, pero yo creo que esa estabilidad es una estabilidad política y económica, donde la economía juega el rol más importante. Y no es que a mí me agraden los Rodríguez y por eso me reúno con ellos, es que ellos son las personas que en este momento representan el poder político en Venezuela. O sea, ¿cómo construimos una agenda política donde se respeten los derechos políticos de todos? Y lo que siempre ha sido mi insistencia, sobre todo después del 28 de julio, necesitamos volver a la Constitución. Esos son los temas de lo que se habla. Cuando Jorge Rodríguez dice, aquí estamos nosotros reunidos con todos los factores de la oposición venezolana, ¿está diciendo la verdad? No, él dijo eso, no. De eso se trata, sí señora, claro que lo dijo. Bueno, a no ser que lo quiera defender. Yo te pregunto. Cada movimiento político, incluso opositor, tiene su agenda y sus políticas de trabajo. Hay unos que están más abocados al tema internacional. Hay otros que están más abocados al tema interno. No nos podemos complementar. O sea, pero dime, ¿en qué momento te le volteaste a Edmundo González Urrutia? ¿Qué es esto? O sea, enajenado. ¿Están oyendo ustedes esta o sea, y además, cómo brinca de un acorralamiento que ella le está haciendo con argumentos, cómo salta luego a una salida que además es completamente absurda más hoy en día. Pero sigamos oyendo.
Yo no me le he volteado a Edmundo González Urrutia. Lo apoyaste, lo apoyaste apoyaste y luego lo desoíste. Nosotros teníamos la obligación, los que estábamos en Venezuela, de seguir defendiendo el voto y la participación. Nosotros no podíamos atender a un llamado de abstención porque sabíamos que eso no iba a llevar a nada. Pero eso no es, bueno, esta es la misma discusión que hubo en el 2018, que hubo en el 2015. No. Tú estás, oye, no, Mercedes, la verdad es que tú estás dudando del triunfo de Edmundo González. Miguel Ángel, yo no dudo del triunfo de Edmundo González Urrutia. Yo estoy seguro que no ganó. Estoy seguro porque, por un lado, no existían las condiciones previas para que él ganase. Más bien, 5,5 millones de votos que dijo el CNE que había obtenido me pareció que fue extraordinario, tomando en consideración que esos son votos castigos, no son votos ni de Edmundo y mucho menos de María Machado. Pero lo más interesante es que posteriormente tampoco lo pudo demostrar. Primero porque él se escondió en una embajada el mismo 28 de julio, demostrando que no había ganado y que estaba huyendo. ¿Y de qué estaba huyendo? De la comprobación que se podía hacer del fraude que intentaron, del fraude electrónico que ellos intentaron y que en el tiempo quedó comprobado por las propias confesiones del hacker en Chile y de otras cosas más. Pero también, hay que decirlo, no se presentaron en Venezuela a mostrar las famosas actas. Pero es que además, ya los Estados Unidos, de acuerdo a los informes que le entregaron la CIA a Marco Rubio y al propio Donald Trump, ellos lo dijeron el 3 y 4 de enero. Ella no tiene apoyo ni respeto en Venezuela. No garantizas, no eres capaz de afirmar que Edmundo González ganó las elecciones y en consecuencia lo demás lo entiendo. A mí lo que me impresiona es que tú, de verdad que yo no sé sin darte cuenta, pero has asumido ya una línea tan editorialista. Prácticamente pareciera que estuviera frente a un juicio inquisitorio. La dinámica política en Venezuela exigía, en el momento en que se presentaron las elecciones de gobernadores y de alcaldes... ¿Qué le exigía a quién? La dinámica política en Venezuela es que hubo una elección frente a la cual se hizo un gran trabajo de recabar todas las pruebas de que ganó Edmundo González Urrutia. Hubo un golpe electoral seguido de posiciones de sangre y fuego que dejaron muertos, torturados, presos políticos de parte del régimen, y luego hubo un liderazgo legítimo, el de María Corina Machado desde las primarias, el de Edmundo González las elecciones presidenciales, que le habló a su país y dijo, esta debe ser nuestra posición, y tú te hiciste a un lado porque... Wow, Miguel Ángel, la gran mayoría de los 28 fallecidos el 28 de julio o eran chavistas que fueron desvividos por casi todos opositores o funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Tú puedes, supongamos, en un momento determinado, que haya habido un fraude electoral. Eso no te lleva a quemar las calles. Tienes que seguir las vías institucionales que las hay. Existe el Tribunal Supremo de Justicia, al cual ni siquiera ustedes acudieron. Es que el problema básico está en que ustedes no siguieron las vías primarias que tenían que haber seguido. Si tú me dices que después de haber ido el TSJ no lograron ningún camino, bueno, está bien. Pero te recuerdo, eran 10 candidatos y 9 asistieron. El único que no asistió fue el candidato tuyo. ¿Por qué? Recabaron las pruebas. ¿Dónde? ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no aprovechan ahorita y que tienen el apoyo de Estados Unidos y las traen? ¿Por qué no se las muestran ahora a los Estados Unidos? No a la OEA. No. Muéstrenselo a los Estados Unidos. Bueno, no entreguen esas actas a Estados Unidos ahora. Te reto a que lo hagan. ¿Piensas que la dinámica política te demandaba otra cosa o no? Efectivamente, hubiese sido mucho más fácil decir, bueno, vamos a abstenernos, perdamos todo, no importa, perdamos las tarjetas, perdamos las gobernaciones, perdamos todo. Igual, quien tenía liderazgo, como el gobernador de Cojedes y los alcaldes de la área metropolitana, igual iban a participar, porque ellos iban a entregar sus municipios, Miguel Ángel. El gobernador de Cojedes le ganó todas las alcaldías al chavismo en estas circunstancias y ganó la gobernación. Es muy fácil decir, se la regalaron. Ay, ¿por qué no se la regalaron a algún otro amigo? ¿Por qué no se la regalaron a Requesens en Miranda? ¿Por qué no se la regalaron a Rosales en el Zulia? ¿La perdió? Perdió la gobernación del Zulia. Y el Zulia en manos del chavismo, en la última gobernación, antes de Manuel Rosales, era prácticamente un infierno vivir allí. Bueno, okay. Y después ganó Rosales y después perdió Rosales. ¿Y por qué no le dieron a su amigo Rosales? Simplemente porque no es verdad. O sea, los hechos demuestran una y otra vez que las elecciones sí son momentos aprovechables en el país, incluso con ventajismo, con trampa y con fraude, como ocurrió el 28 de julio, y que nosotros tenemos que seguir en esa ruta porque nosotros estamos decididos a seguir luchando en Venezuela. Esto va contigo, Mercedes. Ojalá que lo veas. Te estás contradiciendo.
Porque si es bueno el CNE para las elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados, 2 elecciones que se hicieron en el 2025, pero ese mismo CNE no fue bueno o hizo fraude para las elecciones del 2024, no tiene sentido. A mí me gustan los números y a mí los números me hablan. María Machado tuvo las santas católicas y apostólicas pelotas de decir, a través de Súmate, que el chavismo había sacado el 28 de julio 3,5 millones de votos. Ya yo sabía que la que estaba haciendo el fraude era ella. ¿Sabes por qué? Porque hasta una semana antes, Luis Vicente León y casi todas las encuestas serias dijeron, si sale la gente de oposición a votar, va a ganar Edmundo González Urrutia. Pero cuidado, porque el chavismo tiene su piso sólido, que son 5,5 millones de votos. ¿Cómo va a decir entonces María Machado que sacaron 3,5 millones de votos? Pero en las 2 elecciones posteriores, que tú estás dando por buena, qué casualidad, en ambas elecciones la votación del chavismo estuvo cerca entre los 5 y los 5,5 millones de votos, dándome razón, o dando razón al argumento que yo te estoy dando. Ahora bien, si en esas 2 elecciones que tienen menos atractivo electoral y que tuvieron una abstención más alta que la del 2024, que tiene de raro que el chavismo haya sacado más de los 5,5 millones, los 6 millones de votos, porque además esto es PSUV, tienes que sumar los votos del gran polo patriótico. Por otro lado, va a venir a decirnos en verdad, Súmate, que la oposición sacó 8 millones de votos. ¿Dónde están? ¿Dónde está María Corina? ¿Dónde está Edmundo? ¿Dónde están esos votos que no se vieron ni en las siguientes elecciones? Bueno, también llamaste a la abstención, pero tampoco lo has visto en la calle. Ahora, ¿por qué la descalificación? Por tener una agenda política distinta. Yo nunca he dudado de la legitimidad y la representatividad de María Corina Machado, nunca he dudado, pero vemos que en el país hay temas pendientes, hay conversaciones, se puede participar en el proyecto de amnistía, y bueno, vamos a participar, ¿por qué no hacerlo? Es mucho más fácil quedarse callado. ¿Quién se metió en política a quedarse callado? Está bien, no, pero mira, está claro. Me has explicado la razón por la cual desoíste a Edmundo González, tienes otro proyecto político. Gracias por haber estado en la entrevista. Mándame por favor tus recomendaciones y yo con gusto las voy a escuchar, Mercedes. Y la verdad, de mi parte, no ha pasado nada. Un gran abrazo, gracias. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo. Mercedes Hola, feliz día, feliz martes de carnaval. Yo aquí viendo sus comentarios a propósito del derecho a réplica que ejercí ayer con el periodista Miguel Ángel Rodríguez en su programa de El Venezolano TV. Quiero decir 2 cosas. La primera es que yo he ido a varios programas de periodistas chavistas y la verdad es que tratan al entrevistado con más respeto y con más, aunque no dejan de hacer sus comentarios propagandísticos, pero se toma más en serio la entrevista, o son más serios y demuestran más nivel político también. Bueno, Mercedes, yo te quiero decir algo. Yo también he ido a varios programas en Venezuela News, BTV, Radio Nacional de Venezuela y en otras plataformas también he ido. Y además tengo la misma impresión que tú. Pero no solamente eso, quiero agregarte algo. Yo he encontrado en el chavismo a pesar de ser oposición, y cuidado, yo tengo un pasado opositor radical. Yo digo que vengo del lado oscuro. Eso sí, nunca guarimbié ni estuve de acuerdo con ese tipo de acciones, ni con paralizar el país, nada de esas vainas extremistas. Pero sí tenía un discurso bien extremo. Es más, algunos del chavismo radical han sacado esos contenidos donde hablaba terrible de Chávez, por ejemplo, y hablaba terrible de la revolución de Alex Saab, sacaron uno, por cierto, y lo único que lograron con ello fue que el chavismo les respondiera, el propio chavismo les respondiera, en mi defensa, él jamás ha negado eso. Lo que es importante es entender que los extremos son negativos y que podemos encontrarnos en el medio. Yo he conseguido mejores aliados para entender lo que pasa en nuestro país en el chavismo que en la oposición. Bueno, estoy comenzando a conseguirlos ahora porque están floreciendo. Están dejando de tener miedo ante el sectarismo que tenía secuestrada. Yo he dicho que el machadismo y el extremismo, porque ahorita es el machadismo, pero tuvimos el lopecismo, cuyo títere era Guaidó, etc. Al fin está saliendo una oposición que, aunque tiene todavía algunos frutos frutos podridos de ese sectarismo por allí y escondidos, al menos estamos en una etapa nueva. Al menos es mi experiencia. Y lo segundo que quería decir es que ese periodismo mayamero, pues como le llaman, no reconoce lo que pasó aquí el 3 de enero. Es increíble. O sea, siguen pensando que el 28 de julio fue ratificado por lo que pasó el 3 de enero. Resulta que lo que ocurrió fue todo lo contrario. O sea, incluso Marco Rubio habla de que las elecciones del 28 de julio fueron ilegítimas. No aceptan que Estados Unidos tomó la decisión de reconocer al gobierno de Delcy Rodríguez. Y entonces viven de una retórica o de una narrativa que es contraria a la decisión de Estados Unidos. O sea, yo no sé cómo van a resolver ese problema tan serio que tienen, la verdad. Incluso en un momento de la entrevista, Miguel Ángel me pregunta en qué momento desoíste o desobedeciste a Edmundo.
Y bueno, la pregunta más hay que hacérsela a ellos. ¿En qué momento ustedes desoyeron o desobedecieron las líneas de los Estados Unidos? Ellos de verdad que no reconocen el 3 de enero. Incluso el secretario de Energía estuvo aquí, se reunió con Delcy, fue a Miraflores, la reconoció, viajó con ella. Trump a cada rato dice que están trabajando muy bien, o sea que los que tienen un problema de reconocimiento político, bueno, es que siempre lo han tenido, siempre han pretendido vivir en una fantasía, o sea, en lo que no está pasando, en lo que no está ocurriendo. Y lo otro, como me han hecho ver varias personas en X, que es eso de que la política es estar siguiendo las órdenes de una persona. La política es apego a criterios, a estrategias políticas, a principios. Eso es estar siguiendo las órdenes arbitrarias de un día vota, otro día no vota, o sea, eso es igualito al chavismo, igualito a las órdenes arbitrarias de un líder que hay que obedecer ciegamente. No, la política no es eso, pero bueno, seguiré hablando porque por supuesto que no voy a desaprovechar esta oportunidad. Ya ustedes han visto todo lo que quería mostrarles y quedó en evidencia cómo estos individuos no respetan la opinión de quienes además estamos en Venezuela, de quienes de verdad conocemos la realidad de nuestro país y que además la estamos construyendo. Ellos no construyen Venezuela, ellos no construyen un país, no construyen patria, ellos construyen una narrativa desde Estados Unidos basados en falsas creencias y también en su deseo de modificar la realidad. Pero tengo que decirles algo, en Estados Unidos quedan mucho menos de 500.000 venezolanos. Entre los que se han venido por cuenta propia, entre los que están detenidos, puede que hayan 500.000 y muchos están detenidos en vías de ser deportados, y muchos ya han sido deportados. Entonces, y de ese grupo, supongamos que sean los machadistas un 20%, es decir, 10.000 personas. 10.000 personas en Estados Unidos, representados por un grupo minúsculo de machadistas, que ahora, bueno, se congregaron en Estados Unidos, están todos ellos allá tras su líder, y tienen medios que hasta los han perdido, como EBTV, por el mal manejo que han tenido. Ellos pretenden desde ese sitio darnos instrucciones a nosotros, decirnos qué debemos hacer nosotros aquí en Venezuela. O sea, ¿les parece sensato que 20.000 personas en un sitio donde apenas hay 500.000 venezolanos piensen darnos órdenes a un país donde habemos 30 millones de venezolanos? Quizás en Venezuela quedan 26 millones de venezolanos y habían migrado 8 millones. Repite esta cifra muchas veces porque esto es una realidad. No llegaron a 7,5 millones los venezolanos que se fueron. Y ya afuera quedan menos de 3.700.000. No llegan a 4 millones porque a Venezuela se han regresado prácticamente la mitad de los que se fueron. Porque se dieron cuenta que todo había sido una trampa de un discurso militar. Nos está diciendo en Venezuela pasamos los peores momentos de nuestra historia. Pero eso cambió y resulta que estamos mejor que muchos de los países que están afuera. Y ahora me dicen que soy chavista por decir esa vaina. Yo lo lamento. Yo no me voy a eximir de decir la verdad a riesgo de que me digan que soy chavista. La verdad, por delante. Porque además, sucesos como el 3 de enero se dieron, o las sanciones se dieron por vivir de la mentira. Y por vivir de la mentira no saben qué hacer estos grupos que están afuera, porque resulta que quien sigue gobernando es el chavismo.